Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con la autora y filóloga toledana Rosa García Gasco. Rosa García Gasco nació en Toledo en 1980. Devoradora feroz de narrativas varias. Profe implacable, poeta naciente y titiritera de pro. Es doctora en Filología Clásica y máster en Teatro y Artes Escénicas por la UCM. Actualmente trabaja como profesora de griego y latín en bachillerato, en San Lorenzo del Escorial, donde reside de manera habitual. La inquietud por el conocimiento de las religiones antiguas, así como el teatro, la han llevado a residir en Roma, París y Atenas, donde se siente como en casa. Los escenarios y las aulas son su elemento y la poesía, la forma más auténtica para hablarle al mundo. Ha publicado relato breve, Ciudad de Niebla, en Ojos Verdes Ediciones, novela juvenil, En Tierra de Reinas, Ojos Verdes, poesía, memoranda, libros indie y El dormitorio de las golondrinas, La consentida. Sobre sus poemarios, dice Rosa García Gasco que quieren ser un recordatorio de que, a veces, 4 paredes no bastan para encerrar a lo que quiere escapar a toda costa. Hay cosas, emociones, personas, historias, recuerdos, músicas, que, por más que traten de apresarse, van a salir volando en cuanto puedan. Parecerán quietas o resignadas, pero estarán dormidas y, entonces, no hablamos de prisión, sino de cuarto, de dormitorio, donde uno puede descansar hasta que llega el momento de la libertad, tenga esta la forma que tenga y venga cuando venga. Y es que estamos ante una poeta de gran fuerza, poeta tanto cuando escribe poesía como cuando crea novela, pues esta autora va más allá de los géneros, pero siempre dejando impresa su perspectiva poética. Multiplicidad y unidad, disgregación y unión, rabia y serenidad, ironía y distancia, amor y odio en múltiples figuras, colores, escenas y metros, habitan estos versos, como en un abigarrado tapiz que alguien, en alguna parte, teje para gritar alto que existe, que brilla y que va a resurgir con toda la fuerza de 1000 soles. Puede sonarte atópico, lo sé, pero lo cierto es que este mes de nombre que no encaja, invierno en los más hondos escondrijos, trajo de nuevo a mí tus ojos claros, los del color indefinido de los días de urgencias y hospitales, de incertidumbres y llamadas a deshoras. No te habrás ido nunca aunque te vayas, y yo no sé quién volverá enseguida. Si tu recuerdo antes de que me duerma, o llegarán primero los almendros que rozarán en mi cristal sus ramas. En cualquier caso, te hago esta promesa. Invitaré a la brisa a que me riegue de pétalos impresos con tu aroma, como los que adornaban tu cocina. Me impregnaré del caramelo de tu abrazo y volveré a ser niña para siempre. Quieta, fosilizada, detenida, en el transcurso de una eternidad callada. Según la mitología griega, las hermanas Procte y Filomena se convirtieron en pájaros, golondrina y ruiseñor, tras vengarse del hombre que había violado a una y mutilado a la otra.
Rosa García Gasco las hace dialogar en un poemario que es un espejo roto, cuyos pedazos reflejan los fragmentos de todas las mujeres que podrían tener rostro de ave. En Tardes Literarias reproducimos 4 poemas del Dormitorio de las Golondrinas, La Consentida. Soy. Lo siento. No sé hacer nada más que afiar consecuencias. Desconchar las paredes. Arrancar la piel al tiempo que se pierde. Bombear sangre a tempo. Estar sola a deshoras. Y estar sola, a veces, también entre las multitudes. Soy un desastre, ya lo sabes. Las letras descuadradas y los tachones. Mi coco es una jaula para pájaros. Soy la cabeza en otro lado y el cuerpo a tierra. Los músculos, las venas, la carne, las canciones, las papilas gustativas y también los lacrimales. Soy la llorona en las películas, la que no calla. Soy la montaña rosa rusa. Soy los cuadernos que se multiplican. La tinta por las manos. Perdón. No sé hacer nada más que pensar a sangre y verso. Entenderme en los renglones torcidos de adiós rogando. Y la voz desafinada. Y el voy, pero no llegar nunca. Los ojos gastados y el cuello revestido de calambres. No sé hacer otra cosa. Esto soy. Espectros. No saben que están muertos. Te recuerdan que una vez fuiste el fantasma. Y deambulan por los pasillos vanos de las casas. Las bibliotecas, las alcantarillas. En medio de Madrid abarrotado. Te los encuentras donde no esperaste. Doblando alguna esquina o en el metro. No saben que están muertos, y te miran con ojos que salieron de otro mundo. Te miran con sus ojos como ratas buscando un asidero discontinuo en las ranuras turbias de tus párpados. Y tú no los conoces. Tú no los reconoces. Los ves hablando a solas con su sombra. La chica guapa, reina de la fiesta, lanzándole improperios a la báscula. Aquel amante contrariado, vuelto anónimo esqueleto de su torre. Presos de sus errores, muertos vivos. No levantan el ruido ni la tierra cuando la pisan con sus pies apóstatas. La dramaturga con su vana poesía, fingiendo que vomita tempestades. Habrá olvidado que llorabas a escondidas y te sacaban a patadas por el patio, sin que nadie te viera. 1000 ojos acechando y todos ciegos. Bocas selladas de vergüenza pura. Pasean por la calle los fantasmas, ojeras verdes de amargor de siglos. No saben que están muertos. Te recuerdan cuando sobreviviste, cuando al fin te cosiste las alas. Mundo de plástico. Todo es de plástico, menos el plástico. Hasta el amor de acero inoxidable, vuelto de roca en agua que me envuelve. Avanza, se retuerce y desbarata mis huesos en la arena, que es de plástico. Micropartículas en ondas expansivas en mares calmos, yermos, cementerios de peces, y de Barbies que se agarran a su cuenta del banco por no ahogarse, en un ciclón de números de plástico. Es plástico la carne de tu mesa, las historias del Instagram, las fotos, el botox, el deseo, el tiempo, el aire, las letras, las canciones, el arte a fuego rápido y tus botas a juego con el bolso. Flotan agonizantes en el plástico, los versos que volcaste en el teclado de usar y de tirar. Todo es de plástico. También el plástico y hasta la imagen fija de tu espejo. Resurges. Te presto mi garganta para que resurjas. Te presto el agua cuando estés sedienta. El correr de los ríos, el delta de las fuentes. El oxígeno exótico en las selvas. Y cuando vuelvas a gritar tu nombre, a gritar claro quién eres. Yo soy, yo existo, brillo, luzco. Y tu cabello sea los rayos de otro sol que se despliega. Y cuando tu voz baile la música de la corriente. Se le unirán todas las voces, hermana, yo te creo. Hermana, no estás sola. Y cuando emerjas de un silencio antiguo y sacudas el agua de tus alas. Entonces, yo soy, yo existo, brillo, bailo, grito, ilumino, descompongo. Quemo el miedo, aniquilo la mano que me asfixia. Resurges y el miedo es, al fin, como un espectro hecho de aire y de nada. Autora, Rosa García Gasco. Título,
El dormitorio de las golondrinas. Editorial La Consentida. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Ahora, y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Rosa García Gasco Villarrubia, Toledo, 1980, es, ante todo, una amante de los libros, del teatro y de la cultura, sobre todo la clásica. Tales pasiones la han llevado al doctorado en Filología Clásica y al máster de teatro de la UCM, además de numerosas escuelas de interpretación. Escribe desde que recuerda, poesía, memoranda, editorial Libros Indie, relatos, Ciudad de Niebla, Ojos Verdes, y novela, En Tierra de Reinas, también en Ojos Verdes. Después de haber vivido en Roma, en París y en Madrid, desde casi 10 años está instalada, muy feliz, en San Lorenzo del Escorial, en cuyo instituto trabaja como profesora de griego y latín. En 2004 obtuvo el premio en el Certamen Nacional de Poesía, Carmen Arias, por el poema Giro y Leandro, publicado en la revista Calicanto. Más tarde, publicó los libros arriba señalados y nunca se despega del teatro, de la poesía, de la música, de Grecia ni de Roma. Hola Rosa, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Rosa García Gasco? Qué pregunta tan complicada. Bueno, pues Rosa García Gasco es, para empezar, una persona con muchas dudas, sobre todo, bueno, incluida su propia identidad. Soy hija de una familia pues relativamente humilde. Mi padre era camionero, ya se jubiló, y mi madre trabajó durante toda su vida fabricando turrón en una fábrica muy cerca del pueblo. Soy manchega de origen y siempre tuve muchas ganas de recorrer el mundo, de manera física, pero también desde las páginas de los libros que leía, desde siempre, desde siempre. Siempre tuve ganas también de aprender cuantas más lenguas mejor. Y estuve convencida firmemente de que el estudio de otras lenguas y de otras culturas era, de alguna manera, la ventana a un mundo inmenso, y de que la imaginación en general, pero también el arte y la literatura en particular, son el alimento por excelencia del alma humana. Y bueno, en el terreno de lo práctico, de lo que se puede medir, soy una señora de 40 y bastantes años, bueno, 44 todavía, que tiene su pan y mucho contacto con el futuro del mundo, o sea, con los jóvenes en las aulas de un instituto madrileño, de la Sierra de Madrid. Creo que podría definirme sobre todo como alguien polifacético. Esto es gracioso porque cuando de pequeña me preguntaban qué quería ser, yo decía que quería ser políglota, es decir, simplemente quería hablar muchas lenguas. Eso no es una profesión, pero yo estaba segura de que lo que quería era hacer eso. Y también ser polifacética. Me gustaban las palabras que empezaban por poli. Y creo que esto lo he conseguido. Tal vez también me puedo definir como alguien que no acaba de tener claro dónde ubicarse. A mi edad ya me vale. O sea, soy un culo inquieto, si me permites la expresión. Alguien que considera que todas las formas de arte son complementarias. En mi caso, el elemento común a todo lo que hago es la pasión, y creo que eso es lo que lo une todo, ¿no? Escribir es contar historias, actuar también, y también lo es, en cierto modo, mi trabajo de docente. Si aburriera a mis alumnos, desde luego, la primera que se aburriría sería yo, así que me parece que es bastante similar a todo lo demás. No creo que existan las separaciones en todas las facetas de mi vida.
siempre que exista la pasión. Así que rebobinando, ¿quién es Rosa García Gasco? Pues una loca, una apasionada, una señora mayor que se niega a ser mayor. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Bueno, aparte de la escritura, tengo muchísimos hobbies, tengo bastantes. Me gusta muchísimo bailar, bailo con lo que sea, me puedo poner música en casa y bailar como una loca por todo el salón. Me gusta mucho nadar, son dos cosas aparentemente contrarias porque nadar se hace fuera del ruido por necesidad, dentro del agua el único ruido que hay es el de tu respiración, pero también me encanta para los momentos de más introspección, digamos, y hacer yoga. Empecé a practicar yoga, tal vez este es el hobby que más me ha definido también como persona en los últimos años. Empecé a practicar, como digo, en la primavera del 2014. Fue a raíz de una situación personal un poco compleja, física y emocionalmente, y ya nunca paré desde el 2014. Curiosamente también durante la pandemia aproveché el mucho tiempo que todos pasábamos encerrados para formarme a distancia, claro, como profesora de varias disciplinas de yoga. Acumulé un montón de horas de práctica y de formación y aunque nunca he ejercido como profe de yoga de manera profesional, solamente he hecho algunas sesiones con amigas que me pagan de manera informal con una botella de vino o algo así, pues ha terminado siendo una parte esencial de mi vida en muchos sentidos. Me permite relajarme cuando más lo necesito y ha evitado que mi cuello sea una contractura permanente debido al estrés. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? Manías de escritora, creo que no. Las tengo seguramente en muchas otras facetas de mi vida, pero me parece que como escritora no tengo nada que se puede considerar manías en el sentido de, no sé, comportamientos obsesivos o algo así. Sí que tengo una tendencia abusiva a usar el pluscuamperfecto cuando estoy narrando, como si todo lo que cuento en pasado tiene que ocurrir en un pasado todavía más pasado. Sí, la verdad es que soy amante del pluscuamperfecto. Intento quitarme de en medio, les tengo, eso sí, mucha manía en el sentido peyorativo a los gerundios. Intento que no aparezca ni uno solo y tampoco los adverbios en mente, de formación profesional. Ahora si se me cuela alguno se me van los ojos inmediatamente. O si alguna vez corrijo manuscritos o trabajos de otras personas, no puedo evitar, se me van los ojos ahí y los quiero quitar. Y si hablamos de poesía, creo que la manía más reseñable o lo que busco con más intensidad es el ritmo. La verdad es que soy poco amiga como lectora y por tanto intento no serlo tampoco como autora de esto que llaman verso libre. Creo que no todo vale en poesía, creo que tiene que haber un ritmo más marcado o menos, algo voluntario, algo que no sea casual, aunque no haya rima. Y que la poesía es siempre medir y pulir y pensar y repensar y limar y volver a pensar. Tal vez llega un momento en el que, como decía Juan Ramón Jiménez, no la toquéis más, que así es la rosa, ¿no? La perfección, pero me parece que no lo primero que sale es poesía, sino que todavía hay que ir un poco más allá. Y bueno, me preguntáis también por rituales. En cuanto a rituales, tal vez, bueno, podría ser que me cuesta concentrarme para escribir narración, me refiero, si no estoy escuchando música. Me gusta ponerme los cascos y aislarme, como si no hubiera nada más en el mundo. Y a veces nada ni nadie, a veces no lo hay. Y esto a veces me lo reprocha mucho mi marido, que aparece por casa cuando estoy muy concentrada y es capaz de pegarme sustos bastante cómicos para él, que suele recordarme, ¿qué pasa? ¿Que se te ha olvidado que vives conmigo? Y bueno, yo le tengo que explicar que es que en ese momento él no está en mi mundo. No hay nadie más mientras escribo. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Uy, sí, claro que lo soñé. Desde bien pequeñita. Al menos que yo recuerde, y aunque los recuerdos son siempre un poco traidores, desde los 9 años. Todo empezó cuando por mi comunión, es decir, si con 9 años me regalaron un diario y yo nunca había tenido un diario. Y fue mi madre la que me dijo, vas a escribir todos los días una página en este diario. Así que bueno, procuré obedecerla y era lo que hacía. Escribía todos los días una paginita, al menos hasta que empecé a cogerle el gusto y escribía a veces más de una, a veces muchas y bueno, también a veces ninguna. Pero el bichillo, el virus de escribir ya se había despertado. Y claro que soñaba con ser escritora, como los escritores
de las películas o de los libros llenos de glamour y viajando por muchos sitios y viviendo de su literatura. Cosa que, bueno, todavía no ha pasado, pero no, yo no diría que no he llegado a ser escritora, creo que sí lo he sido, ¿no? En el cole, además, había un concurso de Navidad de cuentos que gané un par de veces. En cierto momento, en séptimo de GB, esto sería en edad como primero de la ESO hoy en día, se nos pidió que escribiéramos un poema y la tutora del curso, que era además la profesora de lengua, me felicitó por ello. Y a mí no era muy habitual que se me felicitara en público, era una estudiante normalita, no era excelente. Y recuerdo a aquella monja, que era nuestra tutora, diciendo, tienes corazón de poeta, dijo exactamente esas 4 palabras. Y aquello, bueno, aparte de ponerme por las nubes de contenta, fue como un desencadenante, algo que me colocó en una posición determinada o en un camino que iba a terminar conduciendo a algo así como una profecía autocumplida. Uno nunca sabe, ¿no? Si, como en la peli de Matrix, uno nunca sabe si Neo tira el jarrón porque le avisan de que tenga cuidado con el jarrón, ¿no? Pues digamos que esto fue un poquito mi historia. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Sí, bueno, se podría decir que no concibo mi vida sin literatura. Los extremos, el dramatismo, lo poético en el sentido más amplio de la palabra forman parte de mi manera de ser y comportarme frente al mundo. Solo hay que conocerme un poquito para darse cuenta de esto. Estoy un poco loca. ¿Pero qué es la vida? Sin un poquito de locura, sin intensidad. Desde luego sería un camino que yo no estoy dispuesta a transitar, desde luego. Y si alguna vez me pongo prosaica, pues la gente de mi alrededor lo nota y yo misma. Se me vuelve la cara así un poquito gris y un poquito insulsa. Así que normalmente intento huir de esto. ¿Qué crees que es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Uy, pues creo que esta distinción entre personajes reales o ficticios es un poquito delicada. La verdad es que opino que desde el momento preciso en que decidimos escribir sobre un personaje, lo estamos convirtiendo en ficticio, independientemente de que haya tenido una existencia histórica o no, o sea, que haya existido de manera objetiva o que sea completamente inventado. Incluso podemos tratar de reproducir pensamientos, emociones o palabras de un personaje real, pero ni siquiera, aunque intentemos hacer una biografía estricta, nunca será del todo real desde el momento en que pasa a las páginas en blanco y atraviesa la mente y la mano de un escritor, ¿no? A no ser que volquemos, como digo, que volquemos de manera exacta sus palabras, tal vez desde un grabador a una superficie en blanco. Incluso él estará mintiendo también sobre su propia vida, inevitablemente. Bueno, en cualquier caso, considero también que la dificultad sería la misma en este caso. Si es un personaje histórico, debemos documentarnos al máximo. Aquellos espacios que queden sin documentar, probablemente porque no se puede, no sé, si pensamos, por ejemplo, en alguien del siglo V a.C., toda esa información que nos falte va a ser nuestro campo para novelar. Y en el caso de uno que nos hayamos inventado de cero, uno ficticio que salga de la nada, la documentación, pues será, en lugar de documentación, será sustituida por creación pura. Pero creo que debe ser igualmente coherente, debe funcionar, debe responder a una serie de motivaciones y características con las que habremos formado o planificado a nuestro personaje. Con lo cual yo creo que están iguales, al mismo nivel en cuanto a complicación, los ficticios o los históricos. Sí, creo que es así. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Mi lugar preferido para escribir. Pues cualquiera que me permita silencio y aislamiento. Me puedo acomodar a muchos lugares que tengan esas condiciones especiales. He llegado a escribir en bibliotecas públicas, pero no es lo más habitual. Me gusta estar sola o tener la apariencia de soledad absoluta. Y desde luego, sin lugar a dudas, mi estudio, aquí en mi casita, es a día de hoy mi sitio favorito. Tengo aquí todos mis libros,
todos mis fetiches, que, bueno, tengo máscaras de teatro, pósters de Grecia, mis calendarios, todos mis bolis, tengo muchísimos bolis, muchísimos rotuladores fluorescentes para estudiar los textos de teatro, tengo barritas de incienso que enciendo de vez en cuando, la esterilla de yoga para cuando me duelen los hombros y el cuello de tanto estar sentada delante del ordenador, y mi ventana la tengo aquí a la derecha, que está siempre llena de luz, aunque estos días que está lloviendo es una luz un poco más gris. Y los árboles que se asoman al otro lado. Tengo muchísimos árboles. Tengo la suerte de vivir muy cerquita de la montaña y tengo también mi propio jardín. Tengo 3 árboles. Esto es una intimidad que igual no debería contar, pero lo voy a hacer. Tengo 3 árboles a los que quiero mucho y que tienen nombre. Tengo al almendro, que ya floreció y tiene hojitas verdes. Se llama Amanda. Tengo un pruno, es decir, un cerezo silvestre que se llama Prudencia. Todos son mujeres, ¿eh? Todos mis árboles son femeninos. Y también tengo mi cerezo que se llama Cherry. Y los veo desde aquí. Entonces voy viendo exactamente su grado de florecimiento ahora en primavera y su grado de caída y de decadencia cuando llega el otoño. Y así se va pasando la vida cuando miro por la derecha, por mi ventana. ¿Planificas mucho tus novelas o te dejas guiar por la inspiración del momento? Ay, planificar. Esto es un tema, ¿eh? Bueno, yo a día de hoy solo tengo 2 novelas que se han llegado a publicar. Tengo también algunos principios de novela que se han quedado un poco ahí y no hay ninguna que tenga terminada que no se haya publicado. Es decir, las que tengo en forma de bocetos son simplemente eso, bocetos o una que hace muchísimo tiempo empecé y que no sé si algún día voy a terminar, pero que desde luego no sigue planificación. Pero de las 2 que tengo publicadas, ambas, cada una de ellas son ejemplo de lo uno y de lo otro. La primera que publiqué con una editorial ya desaparecida, Ojos Verdes Ediciones de Alicante, la novela se titulaba En Tierra de Reinas y bueno, para mi vergüenza tengo que decir que, bueno, para mi vergüenza, en fin, tampoco voy a sacar el látigo y me voy a dar, pero tengo que decir que empezó con la intención de ser un relato, un cuento largo y que en cierto momento, cuando ya llevaba 50 páginas escritas, me di cuenta de que aquello pues no estaba cerca ni de acabar y que yo tampoco tenía ganas de que acabara porque me lo estaba pasando tan bien escribiéndola, estaba disfrutando tantísimo de aquel proceso que no estaba dispuesta a ponerle fin hasta que la historia que yo quería contar estuviera finalmente contada. Y bueno, En Tierra de Reinas efectivamente es hija de la no planificación, pero experimenté en mis propias carnes que si uno no planifica, si uno no tiene ciertas cosas previstas, es decir, no todo al dedillo, pero bueno, algunas cosas básicas, después todo ese trabajo va a tener que hacerlo después. Encontrarás miles de errores de coherencia temporal o de características de personajes o personajes que aparecen y que luego desaparecen misteriosamente, que bueno, en fin, afortunadamente yo no he tenido ocasión de leer novelas en las que esto ocurra. Sospecho que hay un trabajo de planificación o de corrección minucioso y sí que me lo encontré en el momento de ir a publicar En Tierra de Reinas, antes de enviarlo a editoriales. Con lo cual, bueno, pues esto será una cuestión de preferencias. ¿Quieres hacer el trabajo antes o quieres hacerlo después? Yo, después de En Tierra de Reinas, aprendí que prefería hacerlo antes. Y bueno, conocí de manera casual a mi maestro en el método de planificación de novelas, Teo Palacios. Tiene cursos, podéis hacerlos si queréis, es un profesor magnífico y un querido amigo. Y Teo, bueno, me enseñó el valor de la planificación y así fue como después de 5 años de trabajo duro surgió Seiwa y el libro de los caminos, que es la última novela publicada, la segunda y la última por el momento, que salió en mayo de 2024 y que está en Alejandría Ediciones. Seiwa es hija absoluta de la planificación y no voy a decir que no haya algún personaje que no viniera más tarde, después de la planificación inicial, porque mi carácter no me permite una planificación extrema, pero sí que tuve bastante claras antes de lanzarme a escribir como una loca todas las tramas, las subtramas y las causas y las consecuencias de todo lo que iba a pasar. Así que, bueno, yo os lo recomiendo. Luego cada uno que haga lo que quiera. ¿Te gustaría ver alguna de tus novelas en la gran pantalla? Uy, sí, me encantaría verlas en la gran pantalla y también en la pequeña, ¿eh? Ahora creo que Netflix mueve mucho más público que el cine, ¿no?
Y sí, sí, o sea, confesión a mí misma en voz alta. No puedo evitar sorprenderme algunas veces pensando en ello. Yo si fuera guionista, pues creo que cogería mis novelas y trataría de llevarlas a una serie o a una película. A mí es que me parece que están muy bien. Bueno, está mal que lo diga yo, pero creo que saldrían unas buenas series o por lo menos, o tal vez una peli o dos. Desde luego, además, bueno, claro, desde el punto de vista práctico y económico, tendría unas consecuencias en ventas que me sacarían de pobre. No sé si de profe, porque me gusta mucho ser profe y lo de sacar de pobre es un poco una broma, ¿no? Es la expresión esta de salir de pobre. Pero además sería divertido ver cómo otros, pues guionistas, directores, interpretan e imaginan esas letras que en mi cabeza eran una cosa y en la de los lectores casi otra diferente por cada lector, ¿no? Así que estaría divertido, sí, ver cómo discuten sobre por qué este personaje es negro, ¿no? O por qué este personaje de pronto tiene esa nariz, si la autora nunca lo dice. Y no sé, estaría muy bien. A ver si algún guionista o director por ahí se anima, ¿eh? Que oiga esta entrevista y se anime. ¿Qué consejo le darías a alguien que empiece a escribir? Pues el primer consejo, aunque lleva más tiempo escribiendo, pero bueno, si alguien quiere escribir, que lea un poquito más y que luego vuelva a leer. Y que además, bueno, que procure tener cierta perspectiva crítica sobre lo que se lee, que no lea cualquier cosa, ¿no? Que, pues, en la medida de lo posible, lea lo que le guste, pero que lea literatura de calidad. También que pida ayuda a otros, que sea capaz de tener lectores cero, personas objetivas o amigos que sean capaces de orientarle en determinadas cuestiones de lo que quiere trabajar. Que se forme también, que acuda a formaciones, como yo misma he hecho con Teo Palacios o me he formado también, he estudiado poesía con Gonzalo Escarpa y con algunos otros autores y profesores. Formarse siempre es maravilloso y al igual que permitir que otra gente opine sobre tus obras, porque muchas veces uno mismo no ve sus problemas o sus defectos o sus dificultades o tampoco los puntos positivos si los tiene muy cerca, ¿no? Entonces para uno y otro lado está perfecto. Formarse y tener un círculo de personas que te puedan ofrecer una visión. También para una persona que empieza a escribir, pues que tenga cuidado con las expectativas. No es imposible vivir de la literatura, pero a lo mejor sí que es imposible ser finalista del Premio Planeta. Bueno, imposible no, ya me entendéis, ¿no? Pero se pueden ganar muchos premios a costa de trabajar y de estar tal vez en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Normalmente el esfuerzo obtiene un premio, pero tenemos que ver qué tipo de premio esperamos, porque a veces no será lo que esperamos, aquello que recibamos. Y que seamos felices, que seas feliz si vas a empezar a escribir, que seas feliz con lo que haces, que disfrutes, que procures hacer disfrutar a tus lectores objetivo, es decir, a tu target, ¿no? A tu público. Creo que son expectativas bastante asequibles y que son satisfactorias cuando las cumplimos. Oír a un lector decirte que has sufrido o que ha disfrutado con tal o cual cosa, para mí la verdad es que es algo que no tiene precio y que yo no cambiaría por el Premio Planeta. O bueno, a lo mejor sí. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus trabajos? Pues yo creo que sí que se refleja la vida de los escritores en las obras, aunque siempre un poquito disfrazada. Y estoy de acuerdo, es decir, con esa afirmación. ¿Y qué parte de mí se ha quedado? Pues posiblemente toda de una manera un poco metafórica tal vez, pero podemos encontrar rasgos de mí misma como mi amor por leer fantasía. Desde que era bien pequeñita. De hecho, si a mí me gusta escribir el género de literatura fantástica para jóvenes es porque es lo que me gusta leer. Iba a decir me gustaba, pero es que me sigue gustando, es lo que más me apasiona. Desde que era bien pequeña. Y mi creencia, mi fe absoluta en que la palabra es mágica. También mi cariño a los jóvenes, a los adolescentes, tal vez porque yo de alguna manera creo que a mi edad, a mis 40 sigo siendo una cría. Mi cariño o mi manera de ver las bibliotecas como lugares mágicos donde habitan mil millones de universos y bueno, cosas que pasan en muchas obras literarias, por ejemplo, en La historia interminable, pues lo he reflejado en
en lo que escribo. Y tengo personajes que están inspirados en personas de mi entorno. Muchos de ellos son malos, otros no. Y no voy a decir quién es cada uno. Amante del teatro y la interpretación, de la cultura, sobre todo la clásica. Doctora en Filología Clásica y máster de teatro de la UCM. Escribes poesía, relatos, ¿en cuál de todas estas disciplinas te sientes más cómoda? Uy, comodidad, no sé. No sé si acomodarse es algo bueno. No, bueno, no al menos del todo. Pero sí que puede decirse que en las clases me siento muy bien. Cómoda no es la palabra, no estoy cómoda, estoy bien, soy feliz. Eso sí, aunque pueda sonarte loco o grandilocuente, me parece que las aulas y el escenario vienen a ser lo mismo, o por lo menos que tienen muchísimas cosas en común. No creo en las separaciones, no creo en los límites. Y si me siento más cómoda escribiendo narración o poesía, me he parado a pensar en esto. La verdad, creo que me siento igualmente bien en ambas. Depende de momentos, ¿no? No sabría decirte. Tal vez en cuanto a comodidad estrictamente puede ganar escribir poemas, ya que requiere, por sus características, requiere menos continuidad, menos planificación que una novela. Hace años te comentaba antes que tengo una novela empezada y que dudo que alguna vez vaya a terminarla. Y también tengo desde hace 2 años un proyecto nuevo para la siguiente novela juvenil, que por ahora es un poco más que proyecto porque es que las urgencias del mundo y de la vida me van impidiendo centrarme. Y a eso me refiero. Eso es algo que hay que acometer con la seguridad de que no vas a estar ni siquiera una semana sin tocarlo, porque después todo el trabajo puede volver a comenzarlo desde, o sea, puedes tener que volver a comenzarlo desde cero y te puede faltar mucha continuidad. No sé si me explico, ¿sí? Después de vivir en Roma, París y Madrid, ¿cómo ha sido de complicado instalarte en San Lorenzo del Escorial? Pues ya casi no recuerdo las dificultades. Creo que no ha sido súper complicado porque pese a que San Lorenzo es un pueblo, no es el pueblo donde yo he crecido, con lo cual era muy parecido a empezar de cero. Y digamos que me ha venido dado, me ha venido en el fluir de la vida, en el fluir de mis últimos años. Es algo que tocaba, que los dioses o el karma o quien sea me ha regalado y lo he aceptado de buen grado. Ha sido una cuestión de ir navegando con la vida, ¿no? O tal como eso es como yo lo interpreto. Durante un momento de mi vida bastante intenso, antes de cumplir 40, bueno, justo después de los 30 y tantos, padecí bastante inestabilidad laboral y lo pasé un poco mal. Tenía una casa que pagar en Madrid y estaba relacionado con los periodos en los que trabajé en la universidad, que fueron inestables. Se acababa un contrato y uno no sabía cuándo iba a poder volver a pagar el alquiler o la hipoteca. Pero bueno, por suerte o no, llegó a su fin aquella etapa de inestabilidad, llegaron unas oposiciones, estudié muchísimo, las saqué y con la estabilidad llegó mi destino definitivo como docente aquí en este pueblo, en San Lorenzo, o al revés, con mi destino llegó la estabilidad en un punto, en una faceta de mi vida, digamos. Nunca se está del todo estable. Si pensamos eso nos equivocamos. Y no hay nada permanente. Incluso este periodo podría ser que estuviera acercándose a su fin y se aproximasen mudanzas, cambios. ¿Por qué no? Profesora de latín y griego, ¿en algún momento tus alumnos te aportan ideas sobre lo que escribir? Uy, sí, por supuestísimo. El contacto con ellos es imprescindible para mantener los pies en la tierra y mantener la cabeza en las nubes. Ellos están en una etapa vital completamente diferente a la mía, pero me permiten no olvidar mi propia adolescencia. Creo que, como te decía antes de broma, gracias a ellos es por lo que mantengo cierta juventud mental o espiritual, ¿no? Ellos son mi inspiración en muchísimos momentos de la literatura y de la vida. Y de hecho, bueno, tengo algunos poemas, tengo varios poemas dedicados a ellos, algunos de mis alumnos o antiguos alumnos. Hay uno de ellos que se publicó en mi segundo poemario, el Dormitorio de las Golondrinas, que habla de la vocación docente, ¿no? Como del deseo de abrir las puertas
hacia el mundo a otras personas, con todo el dolor y con toda la emoción que ello conlleva, porque la ignorancia es la felicidad. Entonces, el profesor está cerrando ciertas puertas a la felicidad, pero desplegando otras hacia un universo inagotable, ¿no? Y también hay alguna que otra cosa en prosa escrita, todavía inédita. En mi perfil de Instagram he empezado a publicarlas parcialmente. Por ejemplo, un relato que titulé La segunda puerta y que tenía a dos queridísimos alumnos, ahora exalumnos, hace 8 años que no están en el instituto, Héctor y Daniel, mientras lo eran todavía. Cuando lo escribí les encantó a ellos y lo presenté a un concurso, no ganó nada, pero bueno, ahí quedó. Y como digo, voy a intentar sacarlo a la luz, aunque sea a partir de mi perfil de Instagram. Así que sí, desde luego, totalmente, totalmente. Sin mis alumnos, yo no sé si sería escritora, desde luego. ¿Cómo de importante crees que es la cultura clásica para los momentos que vivimos en la actualidad? Uy, aquí has tocado un punto complicado, porque parece como si no tuviera nada, ¿no? No tuviera nada que decirnos la cultura clásica, el mundo clásico, las lenguas que llaman muertas y que son lenguas clásicas, el latín y el griego, y que están llamadas a extinguirse y a acabarse en este mundo neocapitalista donde lo único que cuenta es la supervivencia, consumir, producir, etcétera, etcétera. Pues yo creo, para empezar, que lo que tiene que decirnos la cultura clásica precisamente es esa rebeldía, el que no todo tiene que servir para algo, no todo tiene que servirle a alguien, en el sentido de servir que todos entendemos, ¿no? Para mí, afortunadamente, me ha servido incluso, y uso la palabra servir, me ha servido para ganarme la vida y ganármela muy bien. Pero incluso si salimos de esto y nos vamos a un nivel puramente formativo, las personas que estudian cultura clásica, lenguas clásicas, terminan muy, muy bien formadas para distintos aspectos de la vida. Es decir, para aprender lenguas. Hay lenguas muy útiles en el sentido pragmático, que son más fáciles de aprender que el latín y el griego, así que si vienes de aprender latín y griego y te pones a aprender otra lengua, tal vez la encuentres mucho más fácil gracias a tu paso por las lenguas clásicas. Desde luego que la cultura clásica tiene además mucho que decirnos sobre cómo pensamos, qué sentimos y quiénes somos. Más que nada porque, pese a lo que puede pensarse, no hemos cambiado tanto, a pesar de que hayan transcurrido casi 3000 años desde las obras de Homero y 2000 desde Virgilio. Las mismas ambiciones, las mismas vergüenzas, los mismos celos, las mismas maneras de amar, el mismo teatro, no digo los mismos espectáculos de gladiadores, porque allí la sangre les salpicaba, pero sí, nos gustan las películas gores y las películas de terror casi tanto como a los romanos, los espectáculos sangrientos. En fin, me gusta mucho, por ejemplo, cuando llega San Valentín, leer a mis alumnos poemas de amor de Safo o de Catulo, autores clásicos, y contrastar con los chicos lo que estos poetas de hace tanto tiempo expresan y sus propios sentimientos. Y comprobamos cómo han cambiado poquísimo con respecto a los de personas que tienen 16 años hoy y que usan TikTok. Dicen autores de la talla de Tucídides o de Cicerón que la historia es la maestra de la vida. Y eso es así, más allá de los tópicos, o precisamente anclándonos en los tópicos. Es que los tópicos, si son tópicos, es porque tienen razón. Igual que dice mi madre, todos los refranes trabajan. Pues los tópicos lo son porque se cumplen. Tal vez puedan robarnos nuestro futuro, a saber, ¿no? ¿Qué nos espera en el futuro? Pero al menos que no nos roben nuestro pasado, que no se borre. Por otro lado, no olvidemos cuántas historias, cómics, libros, anuncios, marcas se han construido en torno a mitos clásicos y a pensamiento clásico. No hay que ir muy lejos, ¿eh? Pensad que Gladiator 2 ha vuelto a poner de moda el latín. Y he dicho gladiator, que es una palabra latina, no gladiator. Y la Odisea, una versión de la obra de Homero que está preparada, me parece ya, por Christopher Nolan y que se va a estrenar en el verano de 2026 y que va a volver a poner de moda la épica, como lo hizo Troya, ¿no? La peli donde sale Brad Pitt en su momento. Algo quiere decir todo esto, ¿no? Lo clásico está siempre vivo y tal vez más vivo que nunca ahora. Espero que no haya sido muy pesado este alegato. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Pues sobre esto no he pensado mucho, cómo debe ser la relación entre autor y lector, y no tengo, digamos, una fórmula ideal, pero sí sé cómo me gustaría que fuera para mí la relación con mis lectores. Me gustaría tenerlos cerca,
Es decir, me gustaría que, no sé, tal vez es un poco idealista, pero las personas que estén leyendo mis novelas en algún lugar del mundo, que me escriban por Instagram o por mis redes sociales y que me hagan saber cómo se sienten, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Lo hacen mis alumnos, ¿eh? Las personas, los lectores que más cerca tengo, sí que me escriben, me hacen un poco de retroalimentación a veces. Me encantaría eso, poder escucharnos, ver cómo han reaccionado con escenas, saber qué emociones los embargan y, bueno, por decirlo más brevemente, saber si funciona lo que he querido que funcione. Porque cuando uno escribe, o al menos así es en mi caso, escribo para hacer sentir a mis lectores lo que yo he sentido leyendo siempre. Y aquí entran pues muchísimas emociones en juego, desde la alegría hasta la sensualidad, hasta la tristeza, la rabia, la impotencia, todas esas emociones terribles que nos embargan cuando un personaje muy querido muere, porque el autor se lo carga. Eso sueño con provocarlo. Y me encantaría que los lectores me hicieran saber si lo consigo o si no. Y bueno, pues todo lo que ellos quieran decirme. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Equilibrio creo que no lo he conseguido, ni lo voy a conseguir. O tal vez sí. Si me empeño en no distinguir realidad y ficción, así es como voy caminando entre los límites, sin darles demasiada importancia a los límites y a las separaciones. Es que los límites, y ahí está su significado, ¿no? Y su raíz, los límites limitan. Y yo creo que, como hablábamos un poco antes, acerca de los personajes históricos o ficticios, creo que todo, absolutamente todo, en el momento en que uno lo relata, en el momento en que uno lo escribe, se vuelve ficción, deja de ser la verdad. Y por otro lado, ¿qué es la verdad? Y por otro lado, ¿qué es la realidad? Si alguien lo sabe, que me escriba. A mí, desde luego, me gusta mi realidad cuanto más loca, cuanto más ficticia y cuanto más poética es, y trabajo para conseguirlo. Es un esfuerzo, no creáis, pero sí, mi manera de vivir está orientada en ese sentido. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues tengo unos cuantos, pero el primero que me viene siempre a la cabeza cuando hablamos de literatura fantástica juvenil es desde luego Michael Ende. Si hubiera que hablar de el libro con mayúsculas, para mí desde luego ha sido siempre La historia interminable. En La historia interminable, para mí resultó desde muy pronto muy fácil identificarme con el protagonista, con Bastián, que es un niño que sufre aislamiento en su colegio, sufre lo que hoy llamaríamos bullying y que se esconde en la literatura. Yo no puedo, no lo sé, no sabría decir si sufrí bullying en el mismo grado en que Bastián lo sufre, pero sí sé que era un poco parecida en el sentido de la búsqueda de la soledad y la búsqueda de esos mundos, esos universos que se abren en los libros. Y todo esto lo refleja Ende maravillosamente. La historia interminable creo que me la puedo haber leído en total y de manera lineal 13 veces. Ni una más ni una menos, y después he vuelto muchas veces a muchos pasajes. La primera vez que me la leí tenía 13 años y todavía recurro a ella de vez en cuando. También de Ende pues tenemos a Momo, que es lo más revolucionario seguramente que nadie haya escrito jamás en la forma de relato infantil o juvenil. En serio, si no habéis leído Momo ya estáis tardando. Y después, mucho después, cuando ya había crecido como adulta, desde luego, bueno, Harry Potter, la saga Harry Potter, obviamente, me devolvió la fe en la literatura en cierto momento en que la había perdido. Y de manera diferente y paralela, Philip Pullman, con una trilogía llamada Luces del Norte. Me parece que después hubo serie sobre esta trilogía, La Brújula Dorada. Fue una película, iba a ser una trilogía con Nicole Kidman en el papel de la mala, digamos, pero que no se continuó por motivos presupuestarios, me parece, pero la serie sí, no la he llegado a ver. Yo me quedo con los libros. Luces del Norte, Philip Pullman. Por supuesto, Patrick Rothfuss con El nombre del viento, una obra épica, con mayúsculas como las que ya no se escriben. Tal vez, bueno, claro, iba a decir El Señor de los Anillos, pero efectivamente ya no se escribe nada como El Señor de los Anillos, salvando El nombre del viento, y que me hizo replantearme la idea de que todo lo que se vende es rápido o lectura de metro.
Y luego, bueno, me gusta mucho también, aparte de la novela fantástica juvenil, he disfrutado de grandes novelas históricas. Me parece delicioso el libro El silbido del arquero de Irene Vallejo, es delicioso. La máscara de Apolo de Mary Renault y una saga llamada Roma Sub Rosa, firmada por un autor americano llamado Steven Saylor, que tiene a un detective de la antigua Roma, Gordiano el Sabueso, como protagonista máximo. Una burrada de bien documentada y bueno, con los enigmas perfectamente trazados, novela policíaca en la antigua Roma, El sueño. Y por supuesto también tengo autores de referencia en poesía. A día de hoy creo que no podría renunciar a José Hierro. José Hierro, al que tuve además el privilegio de ver recitar en mi instituto cuando yo era estudiante todavía, tenía 16 años y José Hierro estaba muy enfermo ya, llegó allí y nos recitó y había un salón de actos lleno de adolescentes que no se atrevían ni a respirar por oír sus poemas, con tal de oír lo que él recitaba. Inolvidable y creo que muy condicionante también a lo largo de mi vida y de mi vocación. Y más tarde he descubierto a una autora que murió muy joven, Carmen Jodra, también era estudiante de clásicas y tiene unos poemas maravillosos que os recomiendo. Y bueno, por supuesto Álvaro Tato y alguno más. Me parecen unos amos absolutos en la literatura. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Bueno, las editoriales. Imagino que te refieres a las editoriales con las que he publicado, porque aquellas editoriales que no me publican, pues no tengo relación ninguna más allá de los noes o de los silencios que me ofrecen muy cuidadosamente cuando deciden no publicarme algo. Bueno, esto aquí no hay rencor, ¿eh? No hay nada más que un ligero resquemorcillo. Pero bueno, con las editoriales, la verdad es que, ya hablando en serio, no tengo quejas notables sobre esto. Uno firma un contrato, lo cumple, hace lo mejor que puede por cumplirlo y cuando acaba, pues tal vez ha aprendido a buscar otros contratos que le convengan más, por lo que sea, ¿no? Es al final una relación comercial, tal vez eso es lo que menos me gusta, ¿no? De todo este mundillo, pues que hay que vender, inevitablemente. Y es triste, pero yo cuando he querido ser escritora, pues lo de vender es algo en lo que no he recibido ni mucha formación ni gran entrenamiento. Me sigue costando muchísimo venderme. Entonces creo que bueno, la editorial en ese caso tiene un papel importante que hacer porque es la empresa, ¿no? Es el negocio. Y yo también puedo trabajar para ello, pero al final la editorial creo que tiene que hacer un trabajo interesante ahí de publicitario y proponer las infraestructuras necesarias para que uno pueda ir y publicitarse, ¿no? Ferias del libro, redes sociales, etcétera. Puedo decirte además que en los editores de La Consentida Editorial, mis editores valencianos que me han editado El dormitorio de las golondrinas y De un dios ciego, los dos últimos poemarios, he encontrado además amigos con los que es un placer trabajar, acudir a recitales, a firmas, hablar de poesía, decidir los detalles de la portada o de la edición con ellos. Espe y Nacho, os quiero, os lo digo desde aquí, ¿eh? Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puedan adquirir tus novelas. Pues soy bastante activa en Facebook. Me podéis encontrar si buscáis Rosa García Gasco, creo que aparece mi segundo apellido también, Rosa García Gasco Villarrubia, y si no, solo Rosa García Gasco, ahí me encontraréis. Pero también estoy sobre todo por Instagram. Mi nombre ahí es Rosa GGV, son iniciales. Me podéis encontrar con facilidad. Y ahí es donde voy informando de mis actividades literarias, cuando voy a ferias del libro, por ejemplo, cuando tengo recitales, cuando acudo a festivales de poesía. A veces comparto también poemas, los recito o no, simplemente pongo foto, hablo de mi proceso creativo, doy fechas y lugares donde también se me puede ver, también como actriz, de mis estrenos y de mis reestrenos y tal. Y bueno, muestro con muy poco pudor algunas otras partes de mi vida, excursiones con alumnos, cosas que me hacen feliz, viajes a Grecia. Lo del pudor, bueno, sí lo tengo, pero quiero decir, no tengo muy delimitado mi perfil social y mi perfil personal, digamos que también es todo uno. Para comprar mis obras, si queréis, me podéis preguntar por mensaje privado en cualquiera de esas dos redes.
Y tenéis disponibles mi último poemario de Un Dios ciego en la web de la editorial, laconsentidaeditorial.es, laconsentidaeditorial.es, ahí está De un Dios ciego, y mi última novela, Seiwa y el libro de los caminos, que está en la web de alejandriaediciones.es, todo junto, alejandriaediciones.es. Si tenéis problemas, pues eso, me comentáis por redes y yo trato de resolverlo. Y también acudo, como os comentaba antes, a alguna feria de libro y algún festival que anunciaré, y estaré encantada de conoceros en persona. Ojalá vengáis y me digáis, he leído esto y me ha gustado, o no me ha gustado nada. Espero veros, de verdad. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Pues un enorme agradecimiento por haberme hecho este huequito en las ondas. Siempre me ha encantado la radio, la escuchaba desde muy pequeñita con mi madre y he querido ser locutora de radio también y me he formado como actriz de voz. Me parece que la radio en sus formas actuales mantiene el espíritu y es un gusto poder expresarme por aquí. Muchas gracias. Nos vemos por las redes, por las aulas y por las escenas del mundo. Hasta luego. Rosa, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Estás escuchando Tardes Literarias, un programa creado y dirigido por Lute Pérez, del que podrás saber más cosas y encontrar todos sus trabajos en la web luteperezescritor.es. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Revelaciones sorprendentes sobre la actividad cerebral en el umbral de la muerte. En los últimos momentos antes de la muerte, cuando el corazón deja de palpitar y la vida parece desvanecerse, ¿qué sucede realmente en el cerebro? Esta pregunta, que ha intrigado tanto a médicos como a filósofos durante siglos, está comenzando a desvelarse gracias a los innovadores estudios de la neurocientífica Himo Borjigin y su equipo en la Universidad de Michigan. Sus investigaciones están cambiando radicalmente nuestra comprensión de la actividad cerebral en los momentos finales de la vida, sugiriendo que el cerebro no solo permanece activo, sino que se vuelve hiperactivo, especialmente en áreas vinculadas con la percepción sensorial y cognitiva. Una intensa actividad neurotransmisora. La investigación de Himo Borjigin, gracias a su trabajo de laboratorio, ha podido observar aspectos sorprendentes sobre lo que sucede en el cerebro en los momentos finales antes de la muerte. Sus estudios, tanto en animales como en humanos, indican que en lugar de disminuir su actividad, el cerebro puede volverse hiperactivo,
especialmente en áreas relacionadas con las funciones cognitivas y sensoriales. Uno de los hallazgos más impactantes y reveladores en las investigaciones de Himo Borjigin ha sido la detección de una actividad neurotransmisora intensamente elevada en los momentos finales de vida de las ratas estudiadas. Este fenómeno, observado inicialmente en un estudio hecho con ratones en el año 2013, ha sido un aspecto esencial para entender cómo el cerebro reacciona ante la inminencia de la muerte. El estudio con ratas de Himo Borjigin. Durante su estudio con ratas, Borjigin y su equipo monitorearon los niveles de varios neurotransmisores clave, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, tras la detención cardíaca. Estos compuestos químicos, que normalmente regulan numerosas funciones cerebrales, incluidas las emociones, el aprendizaje, el placer y la alerta, mostraron incrementos extraordinarios pocos instantes antes de la muerte.